Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro canal Hablemos de Magia, nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y esta vez quiero contarles cómo manejo yo las madejas de lana o de hilo, porque utilizo lana, utilizo hilo, y como muchísimas preguntas de ustedes es cómo manejo mi lana doble o mi hilo doble, cómo tejo, que son estos ovillos que yo hago cuando es madeja. Lo hago con mi devanador y tengo madejero. Tengo este madejero de mesa y tengo este que parece el molino del viento, dirían mis hijos. Es un madejero casero que lo hicimos con mi esposo y la verdad que es fantástico. Entonces yo coloco aquí mis madejas y ovillo con mi devanador. Pero ¿qué hacemos cuando no tenemos ni devanador y no tenemos madejeros? Bueno, yo lo que les quiero explicar es cómo nos vamos a manejar para acomodar una de estas madejas y poder hacerlo cuando no tenemos estos aparatos. Pero igual, de todas maneras, lo que les voy a mostrar primero es cómo colocamos la madeja en un madejero. Esta la voy a bajar un poquito, que luego quizás se las muestre. Ese es nuestro chiche del taller. Pero bueno, esto es lo más parecido que venden hoy. Por ejemplo, son de 4 astas. Este es muy antiguo, tiene más de 50 años, pero la verdad que es un roble, lo utilizo muchísimo. También, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a encontrar con las madejas, vienen por lo general enroscaditas, así tipo nudito. Yo sé que esto parece una obviedad, pero recuerden que siempre hay gente que está iniciándose, que no conoce, desconoce totalmente lo que es una madeja, lo que es un ovillo, pero sí le gusta este arte, este tejido o cualquier otro, y muchas veces necesitamos este material y bueno, nos venden en madeja. Entonces, con mucho cuidado, la vamos a ir desenroscando primero. Luego, una vez que está desenroscada, nos vamos a encontrar que por lo general tienen dos ataduras. Tiene una en un costado y otra que está por aquí, ahí, en el otro costado. Hay veces vienen 3 o 4 ataduras. Eso depende del fabricante, del el que hace las madejas, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo en primer lugar cuando me encuentro con una madeja? Muchas veces vienen un poco enredadas o se les suelta una de estas ataduras y cuando llegamos a casa nos encontramos que están, nos cuesta un poco de trabajo. Entonces, en primer lugar vamos a meter los dos bracitos dentro de la madeja y le vamos a empezar a dar golpes. La giramos y le damos golpes. Estos golpes lo que va a hacer es que si están muy enredadas o están muy encimadas las hebras, es como peinarlas. Este trabajo yo lo hacía de niña. Mi mamá tejía a máquina y era este trabajo de ovillar es lo que teníamos que hacer cuando éramos chicos. Bueno, esto es fantástico porque acomoda un montón la madeja. A veces son perfectas, las hacen que quedan impecables, no tienen ningún enredo, nada. Pero bueno, este es un trabajo que lo tenemos que hacer varias veces y conviene hacerlo porque es un adelanto, es un montón de ayuda porque después nos encontramos con estas hebras un poco enredadas y esto lo que hace es peinarlas un poco. Bueno, entonces, una vez que las golpeteamos un poco, las vamos a colocar, si tenemos madejero, si conseguimos un madejero, si compramos un madejero, con mucho cuidado, sin desatar todavía, ahí, vamos a ir a ubicarlas dentro del madejero. Por lo general tienen 4 astas, este tiene 3, ahí. Y lo vamos a emparejar, lo mejor que podamos. Bueno. Ahora nos vamos a encontrar con esta atadura, que una va a ser una simple atadura y tiene una lanita suelta, o hilo de algodón también, o lana natural, hay de todo tipo de materiales. Por ejemplo, esta es una Shetland, yo no la tejo doble, pero también viene en madeja y es divina. Esta es hilo de algodón, que es matizado, también viene en madeja. Por ejemplo, este es como un plush gordo, también viene en madeja. Bueno, este es un cashmilón finito, muy finito,
todo lo vamos a hacer de la misma manera. Volvemos al madejero. Acá me voy a encontrar con la otra hebra, con la otra atadura, que son los dos extremos de esta madeja. Uno es el que va a estar sobre la madeja y el otro es el interno. Nosotros no sabemos cuál es. Entonces, con mucho cuidado vamos a cortar, y si no perdemos uno mejor, porque esto quizás cueste un poco encontrar cuál es el de afuera y cuál es el que pertenece a la parte de adentro de la madeja. Esto es lo que quizás nos lleve un tiempito, hasta que encontremos cuál es el de afuera. Aquí, por ejemplo, viene por aquí, lo vamos a ir buscando. ¿Ven? Este está por debajo, pero es el que se desenrosca con mucho más facilidad. Vamos a buscar el otro extremo y vamos a verificar si es el interno o es el externo. Lo vamos a desenroscar de a poco. Este es el de afuera. Ven que con facilidad va saliendo y está por fuera. Y que es el interno, lo voy a volver a enroscar para que no se me enrede. Ahí lo vuelvo a su sitio y trato de engancharlo que se trabe con las patitas del madejero. Entonces me voy a encontrar con este extremo, y ahora sí, si tenemos, voy a correr un poquito estos ovillitos, si tenemos devanador, vamos a hacer esta madeja, que es la que yo utilizo y que tanto preguntan. Entonces voy a buscar el extremo, lo voy a pasar por este arito que viene, lo engancho por aquí, y el devanador tiene como dos hendiduras, dos tajitos ahí, que es para enganchar el hilo o el material que vamos a devanar. Ahí engancha por un lado y engancha por el otro. Entonces, con mucho cuidado, despacio, paciencia, sin apretar aquí, solamente que el material se deslice suavemente, y vamos haciendo la madeja, que es la que yo utilizo siempre. Cuando no compro el ovillo que ya viene de fábrica, como les mostraba hace un momento, tengo que hacer este trabajo con las madejas. Bueno, así me voy a quedar ovillando con mi devanador hasta el final, y el resultado va a ser este ovillo. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a terminar con una hebra que es la exterior, esta, y con la interior, que sale desde aquí. El interior va a ser, miren, les voy a mostrar acá. El interior es la que yo enganché, que es cuando inicia el ovillo. Y el exterior es la última hebra que se enrosque por fuera. Entonces, yo tomo la del interior y la del exterior. Y así es como me manejo para tejer doble. Tantas veces me han preguntado. Bueno, yo les cuento que así con este material es como yo tejo y es mi preferido. Si tenemos que comprar el ovillo, porque muchas veces no conseguimos madeja, o no sé cómo será en los otros países, pero aquí se utiliza muchísimo la madeja. Lo que vamos a hacer es, yo voy a sacar la etiquetita esta. Este es el mismo espesor que utilizo yo como las madejas, para tejer. Siempre se los muestro por los colores y que siempre estoy maravillada con los colores. Bueno, este es un poco más trabajoso de encontrarle la otra parte. Entonces, yo voy a tratar de sacar, quizás salga como un corazoncito medio grueso para encontrar el otro extremo, el extremo interior. Ahí está. Ahora resultó fácil, pero por lo general sale un poquito más gordito este extremo. Entonces vamos a buscar la punta de este ovillo y hacemos lo mismo. Podemos utilizar este extremo y este. Y también tejemos doble. Para el que le gusta tejer doble, como me gusta a mí, para el que desconoce cómo utilizar este material y quiere hacerlo, ¿no? Porque sus preguntas eran sobre este tema. Y si no pueden encontrar el centro, si es muy complicado encontrar y sacar el centro, lo que pueden hacer es ovillar a mano y hacer la mitad, más aproximadamente la mitad de este ovillo, y juntan los dos extremos y pueden tejer igual. Entonces, esto lo voy a dejar de lado y les voy a mostrar cómo vamos a ovillar a mano una madeja sin tener madejero, sin tener el devanador, ¿sí? Ahora les muestro. Voy a buscar algo que los voy a sorprender, porque
no es muy especial, pero lo tenemos todos en casa. Voy a buscar eso y ya les muestro. Bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos al marido para que nos ponga los bracitos? Los hijos salen corriendo y las vecinas no vienen a tomar mate. Tenemos una caja, tan simple como eso. También puede ser una silla, también pueden colgar la madeja en una silla y a ovillar con eso. Pero la caja, un peso, puede ser 1 kilo de arroz, azúcar, unos libros, vamos a poner por dentro. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que tenga un poco de peso aquí atrás para que mi madeja cuelgue de este lado. Es tan simple como eso. Cuando yo iba a la playa, pobre mi marido, el que ponía los bracitos era él porque mis hijos volaban todos. Bueno, una vez que peinamos y acomodamos, sacamos las ataduras de la madeja, la vamos a colgar así, tan simple como esto, sobre la caja que sobresale. Por eso necesito peso atrás. Seguro que tienen algún método los que ya conocen. Los que no conocen y son nuevitos no conocen cómo hacer el método para ovillar. Y tan simple como empezar a ovillar en nuestra mano. Si quieren pueden poner un cartoncito y así suavemente, una vez que ya la golpeamos y la acomodamos a la madeja, vamos sacando las hebras. Esta, por ejemplo, se enredó ahí adentro porque yo ya estuve trabajando con esta madeja y vamos ovillando en la mano. Si vemos que se enreda en algún lado, lo sacamos y volvemos a ovillar suavemente. Como digo, siempre con cariño, con mucho amor por lo que hacemos, pero esto es así de simple. Ovillamos en nuestra mano unas cuantas vueltas, ahí. Esta es bien finita, hay lanas que son más gruesas y es mucho más fácil. Pero bueno, yo quería mostrarles cuál es el material que yo por lo general utilizo, y el hilo de algodón también me gusta utilizarlo finito y lo tejo doble. Bueno, una vez que tengo un montoncito en mi mano, la voy a sacar y voy a empezar a enroscar sobre el mismo montoncito. Me queda como una especie de moñito, que también se le llama así, moñito. Y empezamos a enroscar ya sobre la misma lana. Esto es tan simple como esto. Pero bueno, como les decía hace un rato, parece una obviedad, pero hay gente que esto lo desconoce por completo. Para nosotros que tejemos o que manejamos estos materiales de tantos años y que sabemos, esto parece una tontera, pero no lo es. Es muy importante. Bueno, y vamos girando este ovillito y le vamos dando forma. Podemos ir enroscándolo en la misma mano, lo vamos girando, así. Entonces nos va a quedar una pieza oval, es muy probable cuando terminemos. O nos puede quedar como si fuese una pelotita. Esta es una forma. Ahora, si nosotros lo queremos tejer doble, me van a decir, pero esto tiene solo un extremo, ¿sí? Entonces podemos hacer 2 ovillos iguales, más o menos, calculando la mitad de la madeja, ¿ven? Van ovillando y van girando. Entonces se va haciendo una esferita. Bueno, esto es si lo queremos hacer así, simple, ovillamos, 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 hasta encontrarnos con una madejita bien gordita. Yo lo voy a cortar acá para mostrarles cómo podemos hacer si lo queremos usar doble en este mismo ovillo. Sé que mucha gente no le gusta cortar, tiene miedo por los nudos. Bueno, este es el ovillito, este pequeñito. Pero no importa. Si hacemos bien los nudos, muchas veces se nos enreda y hay que hacerlos. Queda bien igual, sabiéndolos esconder las colitas, sabiendo hacer el nudo que no se vaya a soltar. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer así, para que tengamos que nazca del centro del ovillo una colita y la colita que viene en el exterior, para tejerlo doble. ¿Y cómo vamos a hacer a mano? Que es más difícil, tenemos que hacer el trabajo que hace el devanador. Uno es del centro y el otro es de afuera. Entonces, manualmente vamos a hacer así. Vamos a dejar una colita medianamente larguita ahí. Y vamos a enroscar en 3 dedos, ahí.
Si quieren en dos dedos. Entonces empezamos a enroscar. Ahí, ahí. Y ustedes fíjense que yo tengo la colita del hilo aquí, bien larguita. Entonces, empezamos a enroscar. Vamos sacando de nuestro madejero sofisticado. Ahí, vamos enroscando. Siempre con mucho cariño, como siempre les digo, hay que tener mucho amor por lo que hacemos. Siempre derecho. Una vez que hicimos unas cuantas vueltas en forma derecha, vamos a cruzar, miren. Vamos a cruzar de afuera hacia adentro. Y empezamos a enroscar así, cruzado. Voy a soltar un poco de lana y vamos a cruzar. Vamos a hacer unas cuantas vueltas cruzadas. Voy a soltar y vamos a mantener ese cruce. Ahora vamos a cambiar. Voy soltando de paso, Voy a cruzarme para este lado y cruzo de adentro hacia afuera. ¿Ven? Hago este movimiento. Suavemente. No hay que apretar demasiado ni muy flojo. Entonces cruzamos y se forma una especie de cruz, como dice, ¿no? Cruzamos. Hay una cruz. Ahí. De adentro hacia afuera. ¿Ven? Se puede notar de los dos lados. De este lado también se nota. Ahí. Mientras voy soltando. Y ahora vuelvo de nuevo a enroscar al centro. Siempre manteniendo más o menos la misma cantidad de vueltas. Más o menos. A ojo. La misma cantidad de vueltas. Ahí. Una vez que me hice unas cuantas vueltas bien recto, vuelvo a cruzar de afuera hacia adentro. Unas cuantas vueltas. Y ahora me cruzo otra vez de adentro hacia afuera. Siempre manteniendo esta colita ahí. Yo se la voy a dejar de este lado para que la vean. Pero no la tenemos que enroscar. Por eso yo me la cruzo para este lado del dedo. Entonces ahora cruzo hacia el otro lado. Y así vamos a darle unas cuantas vueltas y luego recto nuevamente. O sea que hacemos recto, cruzo para allá y luego cruzo para acá. Luego voy a soltar esto con mucho cuidado. Saco mis dedos. Acá tengo el centro. Y sigo enroscando. Estaba enroscando al centro, bueno, enrosco para el centro. Pero suavemente, Y si quieren pueden seguir manteniéndolo entre los dedos. Y cuando hacen un ovillo más grande, después lo sacan. Es una cuestión de práctica. Como hablaba el otro día con una chica que me decía que no salían. Bueno, es practicar. Ahora cruzamos nuevamente hacia un lado y mientras vamos sacando de nuestro madejero portátil que hemos fabricado aquí. Y ahora cruzo de nuevo para este lado. Pero si ustedes se fijan, yo la colita la sigo manteniendo siempre ahí. Y sin apretar, No apretemos para que no se haga muy compacto este ovillito todavía. Porque nosotros necesitamos que quede flojito por dentro para luego que salga. Bueno, les voy a mostrar hasta acá nada más. Voy a volver a cortar. Pecado mortal, cortar la lana, pero bueno, es así. Yo les quiero mostrar, como siempre, compartir cómo me manejo yo, cómo utilizo mis materiales. Bueno, voy a cortar hasta aquí, voy a terminar para compartir con ustedes. Corro el madejero. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a encontrar con esta colita que es exterior y esta que es del interior. Y si ustedes se fijan, yo al tejer, bueno, voy a sacar de adentro nada más. Sale con facilidad. ¿Por qué? Porque nosotros le fuimos dejando un espacio adentro como hueco y va saliendo, ¿ven? Va saliendo despacito. Y nosotros, si se llega a hacer algún nudito o se llegan a enroscar, lo sacan. Porque con el otro pasa exactamente lo mismo, Muchas veces de adentro se me hace un materito y lo vamos sacando suavemente. Bueno, así va saliendo nuestra lana del interior y la vamos manejando con la lana del exterior. Esta es otra manera de si queremos tejer
con este material doble. Bueno, espero que les haya gustado esta forma de hacer ovillos, esta forma de tener un madejero portátil simple, que todos tenemos una caja en casa cuando estamos solos y no tenemos quien nos dé una mano, y si no, simplemente lo pueden colgar de alguna silla o algo que tengan para colgar la madeja y que ustedes puedan ovillar a mano cuando no tenemos los materiales. Siempre se pueden hacer cosas, siempre se puede crear, solo hay que poner el corazón y muchas ganas de aprender. Quiero agradecerles, espero que les haya gustado, es algo simple, pero siempre es bueno para el que realmente no tiene idea, no sabe, pero sí quiere aprender. Y eso a mí me encanta, es lo que más me gusta, que la gente quiera aprender de verdad. Bueno, les dejo un beso y nos estamos viendo en algún otro video, otra técnica. Chao. Y viste cómo es, Kiki, no te queda nadie. Yo lo buscaba al abuelo para ovillar, que siempre ponemos los bracitos del abuelo. Nada, se me fue el abuelo. ¿Se fue tu mamá? Tampoco. Menos mal que estás vos siempre. Y sí, tenemos siempre que hacernos compañía, ¿viste? Hay que entregar esto, porque queremos hacer enseñar esto en el canal, ¿viste? Hay que enseñar cómo ovillar. Bueno, gracias por quedarte hermosa. ¿Sabes qué? Te voy a tejer un gorrito con esto. Ahí está. Mira que ya terminamos, ya se va. ¿Listo? ¡Mua!